He visto videos de técnicos que se dedican a esto y no lo van a creer. Desarman el abanico, puentean el fusible térmico y un fusible térmico por aquí, que es para cuando se amarra el abanico. No lo alcanzo a apreciar, pero aquí debe estar fusible térmico. Bueno, es un fusible térmico, su nombre lo mismo lo dice. Es fusible porque se va a abrir cuando hay un corto, y térmico porque más que nada que funciona por medio de la temperatura de la bobina. Por eso siempre va encinchado pegado a la bobina. ¿Qué pasa? Que originalmente todos vienen con eso. Cuando el abanico ya estuvo chillando, se te amarró y tú ves y no hace ni zumbido, es porque el fusible térmico se abrió. Vean cómo he visto videos en YouTube sobre agarran, lo quitan y lo puentean, ni lubrican bujes, no lubrican nada, solo puentean el fusible y ya quedó. Y he visto que incluso le dan a la aspa, o la prenden, al apagar la aspa se amarra. ¿Qué va a pasar con eso? Muy sencillo, tu vida corre peligro y tu familia también. No para asustarse, pero es la verdad. Al momento que puenteas el fusible térmico, la bobina ya queda directa sin ninguna protección. Entonces, si antes el fusible térmico viene por grados centígrados, depende de qué bobina tengas puesta. Voy a tomar un poquito de agua. A la boca seca, está haciendo un calorón. Pues, ¿qué pasa? Vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no lubricaron flechas ni bujes, ni se preocuparon por la felpa. ¿Qué pasa ahí? Pues el abanico no. Y esto ya jaló, ya giró, ya está dando aire, ya a gusto. No es cierto. Ese abanico va a tardar muy poco tiempo en amarrarse, porque no sabemos si amarró, si se abrió el fusible térmico de la bobina, es con un calor excesivo. Llegó a esa temperatura de que la bobina ya se iba a reventar, se iba a quemar, y el fusible térmico se abre como un fusible, pero por temperatura, calentamiento excesivo de la bobina. En el momento que detecta ese fusible, los grados por los que viene diseñada la bobina, que es donde se va ya a fundir, que digamos que esos alambritos ya se acaba su esmalte y pega unos cortes, un cortazo. ¿Qué pasa? Si a ti te pasa eso, no te das cuenta, o a medianoche, pues la bobina va a terminar en flama. Si su casquete de su abanico es plástico, pues lógicamente se va a prender, provocando pues fuego, para que más que me entiendan, lumbre, fuego. Entonces tú te puedes intoxicar tú y tu familia con ese humo, y si pasa a mayores, pues el fuego, si su casquete o su tapadera son de plástico, en vez de derretirse como si fuera chapopote, no sé cómo decirlo, un plástico, pues tú lo prendes en la estufa que se derrite y que caen gotitas. Si hay algo cerca flamable, pues lógico, se va a prender todo y pues termina todo en que termina intoxicado, alguien de tu familia muerto, o todos. Si no te das cuenta, tienes un sueño muy profundo. Entonces es un error grandísimo, que no sabe cuántos videos he visto ese problema, que no lubrica. Si se funde es por algo, no se fundió porque sí, se fundió porque se llegó a una alta temperatura. ¿Por qué? Por amarre, falta de lubricación, bujes gastados, se amarró, no te diste cuenta. Eso es todo el problema. Entonces muchos no saben, llevan a su abanico que no hace nada, que está muerto, prácticamente lo enchufa, prendes, ¿por qué velocidad? Muerto en todas. Seña de térmico abierto o bobina. Pero si todavía tiene el térmico original, pues el térmico se abrió. ¿Qué hacen muchos? Pues te dicen hasta que le cambiaron hasta la bobina, cuando ni lubricaron bujes. No, pues tú contento, entre comillas, y el técnico en refrigeración o de electrodomésticos riéndose solo porque nomás puenteó y ganó sus 300 o 400 pesos. ¿A base de qué? A base del peligro que va a correr tu familia de aquí en adelante. Entonces, ojo con eso, ¿no? Nomás le quiero dar por ese detalle que he visto. Entonces, lo ideal, sí, puenteas, pero no es puentear, realmente es cambiar, poner su fusible térmico a la temperatura que viene de fábrica, que es la temperatura que aguanta tu bobina, tu grosor de tu hilo de tu bobina,
Eso es lo ideal. Y de ahí pasarse a checar esto. Como vimos, tenía bastante juego el buje. Tú luego puedes corroborar en el video cómo viste cómo se movía. Es por desgaste. Nada que otra cosa. Aquí fueron los bujes. Muchas veces puede ser nomás falta de lubricación. Pero pues lo ideal siempre desarmar un abanico, cambiar bujes, felpas, rectificar la flecha. Y punto, se acabó. Tu abanico te va a quedar como nuevo.